Buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestra casa a todos los presentes. Hoy nos convoca esta charla sobre la conciliación como método necesario en el proceso judicial, su alcance y derivaciones. La misma se encuentra organizada por la Corte de Justicia de la provincia de San Juan a través de la Escuela Judicial y el Foro de Abogados de San Juan a través del Instituto de Derecho Civil. Integran la mesa de autoridades la señora presidenta de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, doctora Adriana García Nieto, el subsecretario de la Corte y supervisor de las oficinas judiciales no penales, doctor Mauricio Cerezo, el señor presidente del Foro de Abogados de San Juan, doctor Franco Montes, la señora vicepresidente del Foro de Abogados de San Juan, doctora Karina García Bueno, la señora coordinadora general de oficinas no penales, doctora Raquel Sánchez, y en representación del Instituto de Derecho Civil, la doctora Adriana Aguirre. Seguido escucharemos la palabra del señor presidente del Foro de Abogados de San Juan, doctor Franco Montes. Gracias, Sonia. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes, señora presidenta de la Corte de Justicia, doctora Adriana García Nieto, señor subsecretario, doctor Mauricio Cerezo, doctora Raquel Sánchez, Adriana Aguirre, nuestra vicepresidenta, doctora Karina García Bueno, y a todos los presentes. Gracias por estar hoy acá en esta jornada que trasluce nuevamente, y esto lo quiero destacar, el trabajo conjunto que venimos realizando con la Corte de Justicia en general, en particular con la Escuela Judicial, y en su cabeza, la persona de la doctora García Nieto. Quiero agradecerlo, reconocerlo, valorarlo, porque siempre decimos que somos dos patas esenciales de un servicio que es el de administración de justicia, que refuerza justamente ese servicio de trabajo conjunto colaborativo. Así que simplemente destacar esto, valorar esta nueva herramienta, un método alternativo de resolución del proceso, la conciliación. Siempre, también lo escuché, doctora, cuando hablamos que una sentencia deja necesariamente una parte del conforme. Entonces, esta posibilidad que se brinda a través de la conciliación, más allá de la celeridad que puede generar, también creo que hace partícipe al ciudadano del conflicto, de la propia solución de su conflicto, y llevarlo a términos que de alguna manera satisfagan más completamente a todas las partes. Así que esta herramienta imprescindible en el proceso judicial, el proceso civil en particular, creo que merece la pena esta jornada. Así que nuevamente agradecido por el trabajo a los organizadores y bienvenidos, espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Gracias, doctor Monte. Ahora escucharemos a la señora vicepresidente del Foro de Abogados de San Juan, doctora Karina García Bueno. Hola. Muy buenas tardes a todos. En realidad quería ser muy breve y aprovechar esta jornada que se ha hecho en conjunto con el Instituto de Derecho Procesal Civil y el Instituto Civil, con la Escuela Judicial y con la Corte, de la importancia de interpelarnos como abogados y tener una nueva mirada de nuestro rol y remarcar esa importancia de acompañar en los procesos y utilizar esta herramienta de la unidad de conciliación en los procesos civiles, de la importancia de salirnos realmente del conflicto, de poder acompañar al cliente y buscar una solución desde otra mirada, desde otra solución. Entonces quería solamente recalcar eso, que desde el Foro de Abogados siempre estamos también poniendo en valor lo que hace el Instituto de Mediación como instancia previa en algunos procesos mediables, y en esto en los civiles, lo que es el área de conciliación. La verdad que los doctores no lo presenten que ya les van a exponer, pero acompañar desde el rol del abogado y esta mirada que nos interpela realmente a poner nuestro granito de arena en buscar una solución, que no todo sea un conflicto mediante una sentencia. Muchas gracias. Gracias,
doctora García Bueno. A continuación escuchamos la palabra de la señora Coordinadora General de Oficinas No Penales, la doctora Raquel Sánchez. Vamos a compartir el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escuchan? Bien. Bueno, también ser muy breve porque con Karina justamente habíamos charlado previamente, hace unos días estuvimos en un encuentro también un poco más privado para intercambiar algunas experiencias con otro de los fueros, que es fuero de familia, y hacíamos justamente hincapié un poco de antesala tal vez de lo que vamos a hablar hoy, de la importancia de que desde los distintos ámbitos, tanto desde el Servicio de Justicia y desde los auxiliares que son ustedes y por supuesto la parte más importante que es justiciable, tener ese cambio de enfoque y de mirar con respecto al proceso. Nosotros siempre hemos instado a que este tipo de espacios se logren transformar en estas unidades que hoy van a ser protagonistas en esta jornada para contarles cómo es su estructura, su funcionamiento, su dinámica, la selección de los casos, el nivel de participación esperado, cuáles son las riquezas en cuanto a las evoluciones que hemos obtenido de ustedes. Entendemos que a través de las encuestas y de las expresiones, no solo de los profesionales, sino de las mismas personas que concurren a la unidad, siempre hemos tenido muy buenas devoluciones y entendemos que esta experiencia es muy buena, no solo exponerla, sino abrirla para que se fortalezca y también se pueda avanzar en otros ámbitos, que es lo que justamente hemos estado hablando con Karina, que tenemos esta idea de que la visión tiene que ser amplia para todos aquellos procesos en los que, por supuesto, esta herramienta pueda ser aplicable. Así que, ¿no? Agradecer, siempre estamos a disposición. Hoy hay una jornada para escucharlos, para contarles lo que hacemos y también para escuchar y obtener también devoluciones por parte de ustedes e irnos con más ideas para seguir mejorando. Esa es la premisa. Así que, desde ya, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Raquel Sánchez. Seguido escucharemos la palabra de la señora presidenta de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, doctora Adriana García Nieto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a las autoridades que nos reciben. Muchísimas gracias en la persona del presidente y vicepresidenta del foro, a cada uno de los colegas. Gracias por una vez más abrir este espacio para que desde la Corte de Justicia podamos compartir lo que venimos trabajando en conjunto y, como dijo recién Franco, creemos, y no solo lo decimos, sino que lo trabajamos, en que somos parte del mismo sistema, con distintas responsabilidades, con distintas acciones de llevar adelante, pero en definitiva nos une exactamente lo mismo que prestar el servicio de justicia. Así que no podría hacerlo el uno sin el otro. Así que muchísimas gracias por recibirnos, por supuesto a quienes forman parte del espacio del Poder Judicial. Muchísimas gracias a Mauricio y a todo el equipo que no solo trabajan constantemente, sino que permanentemente dan ideas de cómo podemos superar esta cotidianidad, porque esto, digamos, les cuenta la historia de cómo nace esta unidad de conciliación, tiene que ver en el compromiso de quienes trabajan en el Poder Judicial, de tener una escucha activa y de ver de qué manera pueden ir estas sugerencias que se van recibiendo, se pueden ir trabajando. Recién cuando escuchaba quienes recibieron la palabra, siempre desde el Poder Judicial entendíamos que, si bien es cierto que nuestra función es el dictado de sentencias, que sea un tercero, como es el juez, el que resuelve, por supuesto, con el conocimiento técnico, tiene que ser dado más en el mundo actual de tanta conflictividad y que toda la conflictividad social se judicializa. Porque no es lo mismo que en años atrás, cuando los conflictos sociales se resolvían en sociedad y llegaban al Poder Judicial, aquí los conflictos que realmente requerían de una última respuesta del técnico, por así decirlo. Hoy por hoy, se pone en cabeza del Poder Judicial la resolución de todo tipo de conflictividad. Y la verdad que no podemos evitar el conflicto. El conflicto es humano y la existencia del conflicto va a ser siempre.
Lo que sí podemos ver es la manera en que trabajamos esos conflictos para llegar a las soluciones. Y siempre el Poder Judicial, la manera de resolver los conflictos, hasta hace, no sé, hasta hace unos años atrás, era que este tercero, que era el juez después de un proceso, tome la decisión. Y si no le gusta la decisión, apele. Y si no le gusta y cree que es inconstitucional, vaya a la corte. Y si no, vaya, es decir, pero siempre con la palabra de un tercero dentro del proceso, que es el que toma la decisión. Entendiendo que los primeros que tenían que dar respuestas en el conflicto y decir sus pareceres eran las partes, es que establecimos la mediación previa obligatoria. Y para el área civil, aún, viene parte de algunos anuncios, aún no está implementada como mediación previa obligatoria, porque tenemos que establecer una serie de infraestructura y qué necesitamos, pero la decisión de que la mediación previa existe en materia civil está tomada. Lo que nos falta es ver cómo la vamos a implementar para que dé buenos resultados, porque de eso se trata. Pero bien, después cuando la mediación fracasa por lo que fue, o porque fracasa antes de un acuerdo, o porque después de tomado el acuerdo no se cumple en materia civil laboral, o en materia civil, o en materia laboral y familia, o en materia civil que no está, siempre era necesario este ámbito de la conciliación. Que es cierto que informalmente se daba. Informalmente porque no formaba parte de una estructura. Cuando el Poder Judicial decide que existe una estructura que le dé cabida a la conciliación en el marco del proceso, lo que está dando es un mensaje que lo primero que queremos es que las partes sean quienes digan lo que quieren. Y les comento que esto que se dan en primera instancia y también en Cámara, la Corte de Justicia, en 2 casos, ya ha convocado a conciliación, aún estando el expediente en corte. Por supuesto, antes de expedirse acerca de si podíamos o no, de decidir o no el recurso. Porque entendíamos en el análisis que era una temática que teníamos que darle a las partes una posibilidad más de poder llegar a un acuerdo. Y en las 2 instancias llegaron a un acuerdo y después desistieron del recurso. Esto es que si a las partes les damos la posibilidad de poder decir lo que quieren y que tengan un espacio para poder discutir sus pretensiones, alejados de la pelea, sino más cercana a la solución, las partes lo reciben. Y cuando no lo reciben, porque no pierden nada. ¿Qué es lo que también queremos transmitir? En uno, y les estoy corto porque así ya comienzan con la charla, en una de las audiencias que tuvimos era no, porque nada, quería uno 5 edificios y el otro le quería dar un monoviente. Entonces no había forma, no había punto. Entonces la Corte les dijo, miren, para nosotros resolver hoy o dentro de 24 horas que continuamos con el análisis del recurso, da exactamente igual. Para nosotros es lo mismo. Pero les pedimos que en estas 24 horas se tomen un café. En nombre del negocio que supieron tener, o la sociedad que supieron tener. Tomen un café y decidan en ese café que van a dejar que la Corte resuelva. Si ni siquiera les dijimos, decidan en ese café que cómo quieran resolver, sino simplemente tómense el café y pónganse y hablen de que va a ser la Corte quien va a resolver. Cuando estábamos por hacer esas 24 horas, que les pedimos que nos avisaran para saber qué hacíamos, nos dijeron, espérennos porque creemos que llegamos a un acuerdo. Digo, por un monoambiente a 7 edificios en este ejemplo. Así que en la real, por supuesto. Tal cual. Vinieron a la Corte y pidieron desistir los procesos, habían llegado a un acuerdo con todas las garantías y el acuerdo se está ejecutando.
y en última instancia, la solución que hubiera dado la Corte, ¿cuál fue? Tal vez hubiera sido, seguramente, la más cercana al derecho, porque de eso nos ocupamos, pero no les solucionaba el conflicto. No les daba solución a sus pretensiones. Los dos iban a quedar enclenques con la resolución que tenían. Entonces, esto es poner en valor lo que significan las áreas de conciliación y la importancia de los abogados que fueron capaces de decirles, porque en esa instancia los abogados fueron quienes dijeron: tómate el café, es lo mismo hoy que mañana. Cuando hay un profesional que le dice a la parte, tomate el café, se puede lograr. Si el profesional, no juzgo la actitud profesional, le dice: no, ¿para qué? No va a llegar a nada, y le exacerbamos el conflicto. Lo único que hacemos es exacerbar las frustraciones, porque no hay persona en un proceso judicial que termine 100% contento. Cada vez que aumentamos el conflicto, lo que estamos aumentando es la posibilidad de que se frustre. Entonces, para nosotros de la Corte de Justicia acompañan acciones como estas para que podamos aprender juntos a buscar estas soluciones en los casos concretos y acompañar a las partes a que realmente resuelvan de la mejor manera los conflictos. Para nosotros es un placer. Agradecerles a ustedes por estar. Aprovecho la oportunidad para agradecer a quienes día a día le ponen el hombro a estas acciones y la piensan con creatividad, son creativos 100%. Agradecer al Foro de Abogados por este espacio, por supuesto a los institutos, y ponernos a disposición para que juntos podamos seguir haciendo lo que estamos llamados a hacer, que es ser pacificadores sociales. Para eso hemos elegido la hermosa profesión que tenemos. Así que continuemos con eso. Muchísimas gracias. Pedimos por favor a las autoridades si quieren tomar sus lugares. Agradecemos especialmente a la señora presidenta de la Corte, que debe retirarse por cuestiones de agenda, que nos haya acompañado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad que para nosotros como integrantes de las oficinas judiciales civiles es una linda oportunidad y un gran honor poder compartirles un poco sobre la historia de la creación y la consolidación de la unidad de conciliaciones y transacciones de derechos litigiosos de las oficinas judiciales civiles. Realmente en sus inicios tuvo una idea y una visión muy clara que tiene que ver con brindar un espacio que permita una escucha activa, que permita un debate formal pero armonioso de las posiciones de las partes, un espacio que permita tratar de lograr un acercamiento de las posiciones de las partes y brindar también un soporte letrado especializado, tanto para los colegas que vienen litigando, como también para el justiciable, que es el ciudadano, que viene a la justicia y al Poder Judicial en búsqueda de una solución a una problemática concreta. La idea inicial de la unidad de conciliaciones estaba relacionada con dar este espacio y con proponer y brindar soluciones en donde las partes la autocomponen a la solución, donde participan, como bien decía recién la presidenta de la Corte, participan de la conformación de esa autocomposición y de esa solución. Esa premisa de brindar este espacio fue la que posibilitó distintos progresos en esta unidad de conciliaciones, que honestamente arrancó muy desde abajo, con muy pocos recursos, sin espacio físico, con jueces un tanto escépticos,
de que podía funcionar, pero con una convicción muy firme por parte de quienes lo integran, de que se podía, de que valía la pena invertir energías y esfuerzo en la conciliación, y semana tras semana logró ir consolidándose como equipo y consolidándose como un sistema que brindaba un servicio y que brindaba este espacio. Y hoy por hoy, la unidad de conciliaciones abarca procesos judiciales de los 9 jueces civiles que integran las oficinas judiciales. Iniciamos con un juez como prueba piloto y hoy por hoy tenemos el orgullo de decir que los chicos trabajan en conciliaciones de los 9 jueces. Esto fue un camino, fue un proceso, lograr esa confianza por parte de nuestros magistrados en depositarnos sus causas. Y consolidados como equipo, considero personalmente que son una pieza fundamental de la unidad, por supuesto, como unidad, son una pieza fundamental de las oficinas judiciales civiles y del servicio de la justicia civil ordinaria provincial de primera instancia. Así que eran unas breves palabras, contarles un poco cómo había iniciado y aprovechar este espacio que nos ha brindado el foro para compartir un poco las dinámicas de trabajo, y le doy la palabra a quienes en persona llevan adelante esta visión que se tuvo y que apoyó la Corte, y que incluso estoy seguro que la mejoran día a día con estudios, con mucha dedicación y con una vocación de servicio que realmente es admirable y digna de felicitarnos. Así que bueno, también. A mí me toca reiterar un poco los agradecimientos al pobre abogado por habernos permitido interactuar hoy con ustedes. Agradecer también a la administración, a la coordinación de la Corte, que también han aportado todo el camino necesario para que podamos brindar hoy esta exposición ante ustedes. Simplemente es profundizar el conocimiento que nosotros tenemos en la conciliación para que ustedes tengan claridad de cómo trabajamos. Esta herramienta que suele ser necesaria en el proceso civil, y queríamos darles a ustedes un breve pantallazo de cómo se trabaja, los distintos casos, la diversidad de supuestos que podemos trabajar nosotros, cómo trabajamos principalmente, y en esa dinámica ustedes enterarse de cómo pueden hacer uso de la instancia conciliatoria. El equipo de trabajo que está compuesto de la unidad de conciliación somos doctoras, la doctora María Eugenia Gil, la doctora María Eugenia Riveros, el doctor Nicolás Gatica. Por allá tenemos a nuestro especialista en informática, que es el señor Leopoldo Moreno, y tenemos a otro experto de mucha experiencia en materia civil, que es el señor Mario Rufa, que hoy no ha podido venir, pero bueno, queríamos que conocieran un poco a los integrantes de la unidad de conciliación. Nos ha costado, ha sido toda una gimnasia llegar al trabajo que estamos realizando ahora. Sí resaltarles que tenemos muchísimos compromisos para brindarles a ustedes esa asistencia que a veces necesitan, porque es difícil ya el trabajo profesional de ustedes tener que estar lidiando con el comportamiento de sus clientes y demás. Entonces la conciliación sirve también para ese manejo y gestión de emociones, que muchas veces es necesario para hacer. A lo largo de todos estos años hemos logrado generar herramientas que a ustedes se les facilita un poco el trabajo, realizar su trabajo diario, que es complejo, superposición de audiencias y demás. Entonces trabajamos codo a codo con los letrados. Tenemos un canal de comunicación muy fluido, hemos generado una base de datos muy amplia en el que estamos en permanente contacto, tenemos la puerta abierta, siempre evacuando inquietudes, lo que sea necesario, y principalmente, es decir, resaltarles la vocación que tenemos por
ayudarlos, que es necesario para ustedes. Entonces voy a dejar un poco a las doctoras y al doctor que les ilustren un poco cómo trabajamos, qué supuestos estamos actualmente utilizando en la conciliación y que les brinden un poco el panorama de todas las herramientas que utilizamos. Luego realizar un feedback con ustedes y evacuar todas las consultas que tengan. Así que nuevamente les agradezco su presencia. Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes a todos. Nuevamente agradecer al Foro de Abogados de la Corte de Justicia por darme este espacio de charla. Yo me voy a encargar de desarrollar cómo llegan los expedientes a la unidad de conciliación y después los chicos desarrollarán cómo llevan a cabo las audiencias. Originalmente los expedientes llegaban a la unidad por derivación de las diferentes áreas porque los profesionales realizaban pedidos de audiencia de conciliación. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, los jueces fueron confiando en nuestra labor y experiencia, fundándose sobre todo no solo en los resultados, sino haciendo hincapié en lo que han resaltado los doctores anteriormente, en que el acuerdo es el resultado de la voluntad de las partes, no de la decisión del juez, que por ahí es muy justa o muy adecuada a derecho, pero a veces se torna hasta de cumplimiento imposible. Nos ha ocurrido en algunos casos que hay sentencias a favor particular y por ahí el lote no existe porque el barrio privado tuvo que cambiar el plano de mensura. Entonces tuvimos hasta que renovar obligaciones, que fue la forma de resolver el conflicto. Entonces, esto de que en la conciliación no hay ni un ganador ni un perdedor, sino que las partes acuerdan las que ellos creen más favorables, torna una solución de cumplimiento efectivo y las partes se van súper satisfechas. Más allá de que como resultado también a veces tenemos que se restablecen relaciones familiares o sociales, donde solo basta un pedido de disculpa, perdón, para que la causa se arregle. Además, el tema de los costos, ahorrar los gastos que demandan el proceso judicial, la concentración y la simplificación de los actos procesales, nos pasa en los expedientes sucesorios, sobre todo, donde llegan con declaratoria de herederos, y la segunda y la tercera etapa es desarrollada en la audiencia de conciliación. Entonces, el tema de tiempo y costos es súper importante para las partes. A raíz de todo esto, los jueces nos han comenzado a derivar las causas, por lo cual la unidad se activa cuando la causa llega, ya sea de oficio o a periodo de parte con un mero escrito presentado vía mail. Una vez que ingresa la causa, nosotros realizamos un estudio exhaustivo a ver si es viable la posibilidad de llegar a algún arreglo o no. Si es viable, se realiza un agendamiento, se asigna una fecha o una hora a la causa, en lo cual se lleva a cabo en 3 agendas diferentes. Por un lado, el SAE, que va a disparar lo que es la notificación procesal, la notificación electrónica, y después nosotros tenemos a nivel interno una agenda papel y utilizamos como herramienta de innovación el calendario de Google. ¿Qué nos permite el calendario a diferencia de SAE? Por ejemplo, nos permite enviar recordatorios un día antes o en el momento que nosotros indiquemos, junto con una notificación al correo del profesional, y nos permite cargar un video en el que nosotros podemos indicar a las partes, a los justiciables, que por lo general son ajenos al anexo Jujuy, no saben ni dónde queda, nos permite guiarlos para que ellos lleguen ya conociendo cuál va a ser el ingreso al edificio, cómo llegar a la oficina y cómo se va a recibir, quiénes los van a recibir. Entonces, con eso también logramos que las partes lleguen mucho más relajadas a la unidad de conciliación. También usamos la agenda o el calendario Google para realizar pequeños resúmenes o sinopsis de las causas, lo que nos permite que, ante la ausencia de alguno de los miembros, por ejemplo, si yo desarrollo una audiencia y después ese día, por estaba abocado a otra función, le toca a alguno de mis compañeros o los jueces por ahí nos piden explicaciones de las audiencias, tenemos todos la posibilidad de tener acceso al desarrollo de la audiencia.
La otra herramienta que utilizamos en el momento del agendamiento es el tema de Zoom. La modalidad de la audiencia, el principio es que es presencial. Nosotros preferimos la presencialidad por una cuestión de inmediatez y porque nos permite observar el lenguaje no verbal de las partes mucho mejor, pero por cuestiones por ahí económicas, físicas, de salud, etcétera, las partes no pueden asistir físicamente al lugar, pero sí de manera remota. Entonces lo que utilizamos es los enlaces de Zoom, que contamos actualmente con 2 salas de Zoom, que las usamos de manera paralela, no solo para llevar a cabo las audiencias de manera remota, sino que las estamos utilizando también para grabar las audiencias, porque nos está pasando que los jueces a veces nos piden las grabaciones de las audiencias. Hemos llevado a cabo varias audiencias con personas fuera del país, lo cual también llegamos a la conclusión que el acceso a la justicia se ve súper beneficiado con todas estas nuevas herramientas tecnológicas. Una vez que fijamos el día, la hora, que vemos los recordatorios, además del recordatorio de Google Calendar, lo que usamos son los recordatorios de WhatsApp. Leopoldo, nuestro informático, se encarga de crear un grupo en WhatsApp en el que está integrado por todos los abogados y donde registramos la asistencia o no de las partes. O sea, las partes pueden colocar si asisten o no, y de esa manera podemos también evitar el gran problema que hemos tenido en un principio, que era el nivel de inasistencia. Creo que ese obstáculo a través de lo que es Zoom y el WhatsApp hemos logrado superarlo, reducirlo por lo menos. Después, llegado el día de la audiencia, ahí ya se encarga la doctora aquí de aplicar el desarrollo. Hola, buenas tardes. Bueno, como decía mi compañera, una vez que se lleva la causa a la unidad, nosotros lo que hacemos también a través de los formularios, que también lo hace nuestro compañero Leopoldo Moreno, es el encargado de buscar el expediente físico, que por lo general ahora estamos todavía contando con los expedientes físicos. Hay algunos expedientes que ya tienen el sistema digital, pero con lo que hay dualidad del sistema, necesitamos el expediente para poder visualizarlo. Una vez que tenemos el expediente, hacemos un estudio de la causa y lo bueno es que todos tenemos muy buena comunicación con los jueces o con los asistentes jurídicos privados que nos ayudan a que en casos novedosos o de mucha complejidad nosotros anticipadamente podamos consultar algunas inquietudes que se puedan llegar a presentar, o sea, anticiparnos a lo que puede llegar a surgir en la audiencia. Entonces, de esa manera, también todos los jueces están muy abiertos a que en cualquier momento, aún durante la audiencia, si están disponibles, podamos llamarlos por teléfono, llegado el caso que necesitemos la asistencia. Si no, bueno, con una consulta previa, a la audiencia nosotros la preparamos, y eso es la preparación de la causa particularmente. Y a la vez también hacemos la preparación del espacio físico, que bueno, en la actualidad contamos con 2 salas de audiencia, en las cuales, bueno, gracias a los doctores que han sido el doctor Díaz y la doctora Rivera, que han sido los pioneros en la creatividad y en el armado de la unidad. Nosotros con el doctor de la PIC y nosotros nos hemos incorporado después, pero ellos arrancaron con la idea de generar un espacio más cálido, un espacio ambientado para que las personas que lleguen a la audiencia, que todos sabemos que cuando somos citados a una audiencia genera un poco de temor o de inquietud, que bueno, la idea es que las personas... Ahí está las salas de audiencia. Que todos sabemos que bueno, que cuando nos sentimos un poco más relajados, es más fácil para todos poder dialogar, y bueno, de esa manera se genera este espacio en una mesa medianamente redonda, es la idea, con un servicio que hemos implementado, con un servicio de cafetería y demás, como para, bueno, generar un poco de calidez a la reunión y así poder
poder generar este espacio para que las partes se sientan más cómodas al momento de dialogar. Y bueno, como decía la doctora, también es importante, muy importante el tema de la presencialidad en las audiencias, porque también la cuestión de las emociones, saber manejar las emociones de las partes, también nos permite a darnos cuenta cuando hay situaciones donde pueden resolverse de manera no conjunta, sino se separan las partes y hay trabajos individuales que podemos realizar con cada una de las partes. Entonces, cuando no contamos, hay veces que contamos con las dos salas o si la otra sala está ocupada. En el futuro creemos que vamos a contar con más salas que nos permitan una mayor comodidad, pero bueno, siempre nos arreglamos de una manera, la doctora Karina para pedirlo. No, sabemos que con una cuestión de infraestructura, bueno, siempre tratamos de acomodarnos y las partes, la verdad que no se acomodan siempre a la situación. Entonces, bueno, de una u otra manera, siempre nosotros tenemos el compromiso de que las partes se puedan sentir cómodas y que puedan, o sea, todos los que van tienen la intención de dialogar al menos, que tal vez en el momento no se resuelve el conflicto, pero es un primer paso, que eso es lo importante, que tal vez no se genere el acuerdo ahí, pero después las partes pueden, y muchas veces pasa, que logran acuerdos privados que después los presentan. Por ahí. Cuando preparamos las audiencias también evitamos arrastrar errores procesales. Muchas veces, como nosotros contamos con el tiempo para analizarlo de manera previa, para ver la viabilidad o no de la posibilidad de una conciliación, como al momento del estudio para llevar a cabo la audiencia, si existe algún vicio o algún error, tratamos de subsanarlo en la misma audiencia de manera de no evitar novedades futuras, digamos. Eso no es menor porque como letrado lo agradecen esas partes también. Buenas. Bueno, prácticamente nos han escuchado absolutamente todo lo que hacemos. No tengo mucho más para agregar, simplemente comentarles y acotar que es el lugar donde el expediente cobra vida. Es donde la parte se puede sentar y puede acusar a la otra parte y decirle porque el papi, porque la mami, porque el terreno, porque el semáforo, porque la derecha. Entonces, nosotros empezamos a trabajar desde ese punto. Por supuesto que siempre teniendo en cuenta los tecnicismos legales para no corrernos de lo que puede llegar a ser una posterior sentencia y siempre cuidando los modos, pero lisa y llanamente es eso. Si bien a nosotros nos han escuchado hablar, nos gustaría saber ustedes si han concurrido a la oficina, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún acontecimiento. Acá la doctora Kirchner hemos visto muy seguido en la oficina. Para el que no lo sabe, los acuerdos no solamente se concretan con la firma, inclusive hemos tenido no uno, sino muchos, donde se lleva el dinero, contamos con una máquina para contar plata y se hace el pago y se cierra absolutamente todo en ese preciso momento. Hay algunos que se sienten incómodos, hay otros que se sienten incómodos, pero bueno, eso ya pasa a ser muy particular. Así que los escuchamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, sugerencia? Sí. No. Sí. ¿Y algo más? 44. Bueno, yo agradecía a la Una institución. Una institución. Bueno, porque las meto a los años. No sé, institución es el foro de abogados. No soy una institución. A ver, si le digo que estoy muy agradecida a la unidad de conciliación porque apuesto a conciliar en el estudio
la doctora Ginesta, que para mí es un placer. Son fuerzas nuevas, fuerzas renovadas. Discúlpenme porque ni conocía la profesión, lo cual me alegra porque sigue lo que a mí me gusta. Yo sigo una trayectoria familiar y me llena de orgullo, mi apellido, mi trayectoria que me ha costado mucho, me sigue costando. Y permítanme lo que voy a decirles y me hago cargo de lo que digo. La profesión me está quitando salud, el litigio me está costando salud. Por eso apuesto a la conciliación. Comenzamos con la doctora, discúlpeme, no sé qué cantidad de tiempo, no quiero irme por la cama, voy a hacer cortita, así como soy físicamente. En el estudio tratamos de disminuir la litigiosidad o a ver las asperezas, los sentimientos de los clientes, porque además de transmitirnos a nosotros y dejarnos muy mal, seguir litigando no nos causa ningún beneficio, ni al cliente ni al profesional. Pero, como ustedes acertadamente lo decían recién y lo que hablaba con la doctora Carolina, no todos los profesionales están conscientes de ayudarlos y colaborar a ustedes a conciliar, porque desde la facultad no se enseña a litigar, pero no se enseña a conciliar. Yo tuve una dicha muy grande de tener a mi padre en el estudio, o sea, ayudar a mi padre, y trabajé codo a codo con él, y para mí fue un orgullo. Y mi padre era netamente conciliador. Pero bueno, les agradezco nuevamente. Es más, tenemos causas con la doctora para ingresar a la unidad de conciliación, porque ya no le veo salida, porque estoy cansada de litigar, y llega un momento en que uno ya se cansa del expediente, se cansa de ir a tribunales, se cansa de buscar los remedios jurídicos, y no hay salida a las personas detrás de ese expediente y a nosotros como profesionales nos desgasta. Y llega un momento, esto me hago cargo nuevamente con esto cierro, de que tratamos de y agradecemos la existencia de la unidad de conciliación y a todo el equipo, porque lo he visto, lo he experimentado, y ustedes dejan todo en cada conciliación. Y como muy bien dijo la doctora, nos ayuda a acortar los distintos procesos en que tiene que seguir un expediente con las distintas etapas procesales para llegar a una sentencia. Y a través de ustedes y de todo el grupo, logramos cerrar todo el paquete y que nuestros clientes se vayan satisfechos. Entonces, disminuimos la litigiosidad, disminuimos el desgaste jurisdiccional, que es tremendo, y se posterga en el tiempo. Entonces va en detrimento de los litigantes, del profesional, de las partes, de todo el sistema. Así que, bueno, desde ya muchas gracias, eternamente agradecido, y pronto nos van a tener. Muchas gracias. Antes de que pasemos a otra consulta, quería abonar un poco lo que mencionaban los doctores y los lados. Es muy importante para nosotros que ustedes comprendan que la conciliación es una herramienta que ustedes pueden hacer. Y certifico de algún modo, nosotros nos ayudamos a ustedes, no ustedes a nosotros. Es decir, y es tan importante a través de todos los mecanismos que nosotros tenemos, que hemos ido, viendo el doctor Diego, consolidando año a año. Como decía, es una gimnasia, no es algo que haya surgido. Muchos de los letrados que tienen mucha trayectoria, que están aquí hoy presentes, saben que la conciliación no era lo que es hoy. La conciliación prácticamente no existía. Los jueces, en realidad, no había ni tiempo, ni ánimo, ni conocimiento de cómo ejercer la función conciliadora. Y en este punto la Corte ha tenido mucho atino en dar especificidad a la función que era necesaria. El factor tiempo para ustedes es muy importante, para sus clientes es muy importante,
porque nosotros estamos preparados para brindarles todo el tiempo que sea necesario para acercar las posiciones. Y tal vez no llegue a un resultado que ustedes esperan, pero esa interacción siempre, les garantizo, es enriquecedora. Tanto para ustedes porque obtienen información y para la parte porque pueden gestionar las emociones. Puedo insistir en este punto que es muy importante. El manejo de las gestiones que suele ser muy dificultoso para ustedes, bueno, es lo que nosotros nos estamos preparando cada día más. Nos resulta indispensable para nosotros brindarles ese espacio de comunidad. Ustedes lo dijo la doctora aquí, ese es el ambiente que nosotros pretendemos. Y uno mejor también. ¿Por qué no? En un futuro. Sí, sí. Tenemos un living que estamos haciendo. Y brindarles a ustedes ese espacio de comodidad, donde esa tranquilidad les permita a ustedes interactuar. Día a día nos perfeccionamos en el manejo de distintas estrategias, ya sea de la mediación, de la conciliación, de la facilitación. Algunos abogados saben que el compromiso que asumimos y las ganas que tenemos de ayudar no se agota en una sola audiencia. Nosotros antes, sabrán algunos abogados que la audiencia era una sola y a veces la instancia continuaba sin la posibilidad de brindarle a las partes ese tiempo y espacio necesario para desprenderse de todo ese manejo emocional y subjetivo. Hoy contamos, muy importante porque suele servir principalmente. Entonces, tenemos antecedentes de audiencias que hemos llevado a cabo en más de 7 u 8 oportunidades a lo largo de 1 o 2 años, de causa que no sé si hay algún abogado presente aquí, pero bien está la doctora Irma Alonso, que una causa que data de 1994, que no podría... Letra del 73. Bueno, nuevo récord. Y no podía concluirse, y gracias a la buena predisposición y voluntad de los letrados, que son muchos, imagínense, creo que fueron más de 7, 8 letrados reunidos en una sala. Imagínense ese escenario, 7 u 8 abogados con opiniones diferentes, con trayectorias diferentes, distintos intereses. Se logró con mucho trabajo ponerlos de acuerdo. Y hoy estamos ya en el paso final de concluir y finalmente, entonces, gracias a Dios, murieron todos los partícipes de esa causa. Lamentablemente, pero encontraron esa herramienta, es lo que queremos destacarles a ustedes hoy. Esa herramienta, esa voluntad que ustedes pueden utilizar dependiendo del análisis que ustedes realicen. Hay situaciones en las que no tiene triunfo la conciliación, sí. Somos conscientes de eso. No todos los casos son conciliables, pero a ustedes les sirve para poder reunir información, para poder manejar la voluntad y la emoción de su cliente. Hasta para que los colegas se conozcan, los colegas de la causa también. Es importante. Muy importante, servir de canal de comunicación. Imagínense ustedes que muchas veces esa voluntad de comunicarse con el letrado, con el colega que no está, porque en algún otro caso tuvimos alguna discusión o alguna diferencia, bueno, servir nosotros también con ese canal de comunicación que nuevamente se abre. Entonces, en resumen, para no agotarlos y querer escucharlos también, definirles que la conciliación es un elemento necesario en el proceso. Vale la pena agotarlo, vale la pena que ustedes puedan utilizarlo. Tengan la experiencia, súmense a esta experiencia de la conciliación. Hoy, gracias a la administración, a la coordinación de la Subsecretaría de la Corte, podemos trabajar en todos los procesos, diferentes tipos de procesos civiles y en cualquier etapa del proceso. Vale la pena destacarlo. Aún con sentencia definitiva, hemos
logrado reunir a las partes, ¿sí? La doctora Calamar. Exactamente. Porque muchas veces las sentencias, ustedes lo saben, doctores, a veces no se puede. Lo dijo un poco la doctora Rivera. Entonces, lograr que se pongan de acuerdo en el cumplimiento de la sentencia también ha sido uno de los nortes principales para nosotros. Sepan que también podemos hacer uso de la conciliación en ese caso. Y abiertos a cualquier alternativa que ustedes propongan. Muchas veces ustedes concurran a la oficina con diversas inquietudes, nos sentamos, los escuchamos, tenemos esa apertura, facilitamos, acuérdense, parte de nuestras funciones facilitarles a ustedes que puedan tener acceso a toda esa información del expediente que muchas veces puede suceder, no la tienen. Entonces, nos preparamos día a día, conociendo, sí, doctora. Sí. Sí, perdón, no me quiero extender. Pero... Sí, la escuchamos. En un sucesorio que ya lleva muchos años, pero tramita el juzgado de paz de Añaco. Hubo una audiencia y conciliación que fracasó. Les pregunto, ¿se puede traer ese sucesorio? El tema es, estamos procurando la previsión sacándolo del juzgado de paz y trayendo a la unidad de conciliación. Porque no tuvo, si me permiten, no hubo muñeca para manejar la audiencia. No somos nosotros quienes debemos responder a esa pregunta, a esa inquietud, doctor. Se lo dejamos a las autoridades, doctor. Perdón, me animo a opinar, entiendo la problemática, pero entiendo que en el ámbito de la conciliación estamos en la esfera del juez, a diferencia de la mediación. Entonces sería abstraerlo un poco, en este caso, de las jurisdicciones Por eso había una forma de conversión a poder, porque hay un juez competente. Tal cual. Lo que vamos, a ver, la presidenta de la Corte hizo una especie de anticipo, estamos avanzando en el estudio de la implementación de la mediación judicial preobligatoria, como está prevista en la ley 1990P. Este tipo de ámbito se va a generar en una instancia previa, pero ya una vez que se inicie el proceso, no tenemos una unidad, digamos, satélite que pueda brindar un servicio de interfueros. Cada fuero tiene su propia... En proyectos sí puede haber alguna idea de generar, sobre todo en el ámbito de las sucesiones, a partir un poco de que se crea la Oficina de Procesos Sucesorios, donde también están trabajando con conciliación. Quizás estamos ahí pensando en generar una unidad, pero para todos los procesos sucesorios del fuero de paz. Y un poco capitalizando esta buena experiencia que están comentando en la unidad civil. Además que trabaja muy bien la Oficina de Procesos Sucesorios. Sí. Está trabajando muy bien. También está trabajando como digo, con espacios de conciliación. Y por las dudas aprovecho para decir que tenía un poco de atraso en estas semanas atrás, pero es porque ha habido una circunstancia de licencias, enfermedades, etcétera, que bueno, impacta siempre, pero en general nos atienden y nos tratan muy bien. Sí. La política de la Corte, como bien lo estamos reflejando acá, siempre es reforzar todas estas medidas y herramientas de solución alternativa del conflicto, ya sea por la mediación o por la conciliación, como bien lo ha dicho Ramiro, en cualquier etapa del proceso. Eso es muy bueno que lo tengan en cuenta, y como la doctora Irma Alonso acá ha dado testimonio, inclusive en etapas de ejecución de sentencia. Y volviendo un poco a la etapa previa, creo que, y lo digo porque hemos trabajado mucho inspirados en experiencias digamos, de administración de justicia de otros países, inclusive. Si ustedes ven en las películas, en Estados Unidos existe el Discovery. El Discovery es una instancia, si lo ven, que también lo hemos analizado, lo hemos estudiado como una opción a futuro, en donde las partes ya se juntan frente a un tercero, muestran un poco sus pretensiones, inclusive la prueba que tienen, buscando una conciliación, digamos, previa, o una mediación, en este caso, previa a la instancia judicial. Mauricio, eso sería como un arbitraje. Básicamente de la familia.
Lo ven por ahí, es muy común verlo en las películas yankees. Claro, eso ya es mediación previa. Exactamente. Es una mediación privada. Muy bien, doctor, usted que sabe muy bien. Bueno, pero bueno, nosotros no tenemos ese instituto, dentro del derecho cruzal, ni siquiera en el derecho argentino, pero bueno, estamos yendo por el lado de la mediación judicial previa obligatoria. Muchas gracias, doctor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy un crítico, no diría acérrimo de la cantidad de oficinas que arman el Poder Judicial. En este caso, creo que han dado la tecla, igual que con la oficina de procesos sucesorios, que insisto, está colapsada. Hemos metido todo en, no sé, en 3, 4 juzgados, por lo menos lo que es en San Juan. 8. Bueno, siguen siendo pocos. En realidad, la gente que trabaja en la oficina, pero bueno, volviendo al tema y lo que nos compete acá, la consulta que me ha surgido es lo de la confidencialidad. Sí la tiene en la mediación, donde uno puede hablar con cierta libertad, y eso de que se grave la audiencia, en el caso de ustedes, me parece que nos está limitando, lo limitaría, no sé si realmente funciona así, porque el expediente dice una cosa y uno sabe que oculta un montón de trasfondos en el medio que no necesariamente se pueden llegar a producir. Y lo otro que iba a preguntar, que algo contestó el doctor, es si se iba a ampliar esa competencia de los juzgados de paz. Pero bueno, como digo, con venta a las oficinas la pueden incorporar a la televisión, doctor, se lo propongo. Gracias, doctor. Gracias. Efectivamente, sí. Al inicio del desarrollo de cada audiencia se menciona las partes que en toda audiencia queda el principio de confidencialidad. No todas las audiencias se graban, son a pedido estricto tal vez en aquellas que participan los jueces. Como bien lo dijo el doctor Conteriero, los 9 jueces civiles hoy están haciendo uso de las salas frecuentemente, participan con nosotros cuando las partes solicitan la presencia del juez, y a veces el juez, en la necesidad de hacer repaso de las interacciones de las partes, solicita la grabación, es decir, ese respaldo informático que les permita nuevamente. ¿Todos los casos se enteran? No, no en todos los casos, el juez dice que es tranquilo en ese sentido, y cuando las partes desean tener estricta confidencialidad de lo que se ventila en las audiencias, no se utiliza esas herramientas informáticas y electrónicas. De nuevo, aparece ese ambiente que hoy sí podrá advertir en la foto de abajo que se cuentan con todos los implementos para hacerlo, pero no se graban en su gran mayoría, solo a pedido de las partes. ¿Sirve? A veces sí, porque muchas veces cuando en esa interacción que da camino a la negociación, en su apretada agenda, que ustedes lo sufren diariamente, tienen que estar razonando un caso, otro caso, y demás. Y cuando luego de un mes que pasaron a cuarto intermedio de una audiencia, ni recuerda, la experiencia nos ha dicho eso, lo que se había dialogado en las audiencias. Entonces, a veces esa herramienta del respaldo de las audiencias suele ser útil. En todos los casos, no. Pero sí, está esa herramienta para utilizarse, porque no se utiliza en todo. Para responder en lo que creo que el doctor Cerezo les ha respondido, doctor, nosotros tenemos la vocación de nuevo de poder ayudarlos, sea lo que decida eventualmente en un futuro la Corte en cuanto a la función conciliadora y el trabajo que ejercemos todo el equipo. Siempre estamos abiertos a poder ayudar en el foro que se necesite. ¿Bien? Hemos tenido muy buenas experiencias con muchos jueces y siempre está esa voluntad de querer sumarnos y extendernos en nuestra función. Así que ojalá que en algún futuro se dé. Y muchas gracias, doctor, por su intervención. Yo había levantado la mano, pero un poco también tenía relacionado con la confidencialidad. Primero, yo estaba en la audiencia con ustedes y la verdad que las causas que estaban haciendo confidencialidad era imposible, por eso
mencionarla. Ustedes han hecho un muy buen trabajo. Y gracias a ustedes, creo que el aporte de ustedes se ha podido resolver. Pero bueno, también yo soy mediadora además y tengo muy presente el principio de confidencialidad, en donde justamente le decimos a las partes que recibió el presidente en esta charla de inicio, destacamos este principio que les explicamos. Nada de lo que se dice en esa sala puede ser reproducido por ninguno de nosotros, como así tampoco puede ser objeto de prueba para un juicio posterior. Entonces, por ahí pensaba cómo se podía dar esa grabación, digamos, que el juez la solicite y la copie, porque también tenemos que pensar que es un proceso judicial en donde hay una demanda, una demanda, la y una prueba y una sentencia. Entonces, ¿en qué parte no se vulneraría? Es una pregunta, pero casi así como para filosofar, digamos, hasta qué punto no se estaría violando, digamos, buscando, apelando, principios del debido proceso, el derecho de sentencia en juicio, que todas las partes tienen al momento de presentarse en el proceso, ¿no? No deja de ser una conciliación dentro del proceso judicial. Entonces, eso me da un poco de temor, digamos, por así decirlo, no es una palabra rápida, estoy pensando en voz alta, que ese video por ahí no contenga más de lo que las partes realmente puedan demostrar a través de la prueba. Solamente eso. Pero bueno, creo que si se advierte que se está grabando, también los autoridades pueden tener ese cuidado para las cosas que no se quieren decir o para las cosas que sí se quieren decir. Eso no. Gracias por responder a la pregunta que tenía. Gracias. Gracias por el trabajo que hacen, porque de verdad que yo estaba ahí en la labor impecable desde que te mandan mensaje por WhatsApp, todo lo que han escrito previo a la conciliación, creo que también está muy bien pensado y creo que es lo que hace a que esa conciliación tenga presencia y desde ahí se pueda, ¿no?, comenzar con un acuerdo, ¿no?, con la asistencia de las partes. Así que bueno, muchas gracias por ese trabajo. Gracias, doctora. Gracias y válida su inquietud, doctora. Vuelvo a dejarlos tranquilos en ese aspecto porque advierto que hay temor de esas herramientas que se utilizan hoy que antes no existían. En la generalidad de los casos que hemos tenido, en la experiencia, han sido procesos de amparo, en los que los jueces solicitan la grabación porque la multiplicidad de partes que integran, ustedes lo saben, amparo de salud, muchos son los involucrados. Y suelen ser ellos los que solicitan para tener un dinamismo mayor y tener respaldo de lo que se dialoga, no que se utilice la sentencia, sino que sirve como una herramienta misma para los magistrados. Entonces, esa inquietud es válida. Y ustedes, cuando inmediatamente advierten que el juez ordena la grabación en audio y video, ustedes pueden oponerse con total derecho y con total tranquilidad, y que estrictamente se respete el principio de confidencialidad. No puede no existir el principio de confidencialidad en la audiencia de conciliación. Advétanlo y veanlo como el paralelismo que tienen las audiencias iniciales y finales, que hoy sí se graban en audio y video, en la que la función conciliadora debe ser necesariamente ejercida por el juez. También tienen ahí ese componente de respaldo registral que, bueno, en algún punto lo van a tener que tolerar. En realidad se hace previo. Por eso les digo, ustedes plenamente pueden oponerse a esas grabaciones. Son simplemente nuevas herramientas que en algún punto, a pedido de ustedes, pueden ser utilizadas o no. Todas estas herramientas que aparecen en el proceso civil son para facilitarles a ustedes el ejercicio profesional. Pueden ustedes utilizarlos de acuerdo a los razonamientos y estrategias que tengan dentro del proceso. No siempre es aquí. Todas las inquietudes son válidas. Doctora.
Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy normalmente en una audiencia muy conflictiva que tuvimos hace tiempo, el viernes tenemos otra. ¿Arreglar la deuda? Sí, no sé. Me ofreció una audiencia privada entre profesionales. Sobre todo porque había muchos herederos, una abogada representaba a dos grupos de herederos que estaban confrontados, la misma abogada. Entonces, para acordar a uno, y ofreció esa audiencia. ¿Esa audiencia se la tiene por escrito o...? Tenemos esa flexibilidad. A ver, dentro de las formalidades que deben mantenerse dentro del proceso, ustedes pueden, aparecen las puertas abiertas en la oficina para que ustedes el punto, el fin que usted tenga. Nosotros podemos recibirla y dentro de la disponibilidad horaria y de agenda que tiene la unidad de conciliación, concertar la posibilidad de este tipo de interacciones individuales, como lo dijo la doctora. En este caso, exacto, suele ser constructivo, saludable e inclusive enriquecedor para todos, que todo ese abordaje técnico, jurídico, no esté presente en la parte. Entonces, para no agotarlos, las partes, semejante panorama de cuestiones que no, a veces no se entienden, pueden advertir que muchas veces las partes miran con extrañez que se está hablando, o el abogado no le explica, o porque el tribunal no sabe explicarse, o está ausente, o no hay interacción entre el tribunal y las partes. Suele ser saludable, en ocasiones, utilizar la herramienta de esa interacción de letrado. Se abordan cuestiones jurídicas que muchas veces con las partes suelen ser el factor. Ha dado resultados. Ha dado resultados y lo podemos concertar cuando lo piden. Si pueden venir por escrito, sí. Pueden venir a la oficina y dialogarlo y concertarlo también. Todo lo que, de nuevo, todo lo que sirva y coadyuve al ejercicio profesional de ustedes. Sí, a la economía procesal, sobre todo. Exactamente. Porque por ahí los abogados Sí. quieren la audiencia Y es realmente, necesario, sobre todo cuando el sucesor tiene mucha carga emocional. exacto. Y no solo el sucesorio, también hay otros procesos que tienen. Quiero resaltarles brevemente, perdón que me entiendan, todos los que estamos reunidos aquí, conjuntamente con Leopoldo y Mario que está ausente, hemos sido, creo, asignados por la administración, la coordinación de la Secretaría, por el perfil que tenemos. Gozamos de cierta paciencia y tolerancia de algunos que tienen. Algunos no tienen. Y nos preparamos cada día, tenemos reuniones diarias de meditación por las funciones. Un psicólogo en la cualidad. Recientemente hemos hecho cursos en neurociencia, demás, con todos los operadores y manejamos eso. Y imagínense, le acabo de dar el ejemplo que tuvimos 8 letrados reunidos en una oportunidad tratando de concertar opiniones. Es difícil, es una gimnasia y realmente nos llena de orgullo poder tener ese templo necesario para Sobre todo cuando hay en un sucesorio ya honorarios devengados y los herederos creen que todo es de ellos y que todo depende de ellos y lo van a decir ellos y el abogado no puede decir ustedes pagan y lo van a impulsar. Y por eso somos necesarios los cuatro. Claro. Te tuve una pregunta, perdón. Bueno, yo en primer lugar quiero darle las gracias. Para mí, dentro de la justicia, ustedes son una herramienta muy importante y el grupo que han formado tienen un equipo maravilloso. Particularmente, me encanta la mención. Yo soy una de las personas que considero, sobre todo en las sucesiones, nosotros somos madre de paso. Y hay partes que hay hermanos que hace muchos años que no se hablan y quizás por una mala interpretación de colegas, me pasó en un caso puntual, tuvieron 17 años sin hablarse dos hermanos porque no entendían los abogados que cómo era y terminamos en una mediación. A mí me buscan y bueno, cuando empiezo a ver y analizar, vi que había
no había relación entre ellos, era imposible, y terminamos en una relación y la alegría para mí fue que ellos después me invitaron a un asado, porque fue terrible, o sea, ellos entendieron en esa relación desde 17 años de su vida, perdieron, por estar mal, quizás interpretar mal los colegas cuando les explicaban. De ahí en más, siempre que yo iba a mediación, he conseguido las palabras justas para personas que por ahí son duras, que no quieren entender, y ustedes encuentran una mirada justa para poder llegar a ese acuerdo y que se traen, porque tampoco son grandes bienes y me parece que pierden mucho tiempo en discutir cuando la solución la tienen ahí en las manos. Así que yo los felicito y créanme que cada vez que tengo algún problema busco inmediatamente ir a una audiencia porque sé que ahí el 90%, por no decir más, se soluciona. Así que muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo que nos dedican a muchos colegas que por ahí, bueno, no todos queremos lo mismo, ¿no? Entonces logran también trabajar esa parte y hacerme entender. Estaría muy bueno que esto se pueda llevar a otro sector, porque hay una economía, hay un tiempo en que las partes lo ganan solucionando este tipo de conflictos. Que por ahí llevar 10 años, 5 años, 3 años un juicio no tiene sentido, porque cuando llegan es casi lo mismo que si lo hubiesen considerado a los 6 meses. Así que bueno, muchísimas gracias por la entrega que hacen y esperemos que den más lugares en la sala. Pero bueno, tomamos café, tomamos té, nos atienden muy bien. Seguimos el lineamiento de la señora presidenta. Tomemos un café. Sí. Gracias, doctor. Sí, sí. Hola, me falta una consulta, una opinión personal de ustedes, que son las personas que llevan a cabo la conciliación. Lo que me gustaba, lo que hizo la presentación de la doctora García Nieto, hablar de poder ampliar la obligatoriedad en otros procesos civiles también. Quería saber qué tienen ustedes respecto a esto y cuánto influye o no en la labor de los profesionales, abogados y abogadas, en lograr que sea efectiva la conciliación. O sea, que tengamos una respuesta en la que no vean que solo dice la doctora, que a 5, 7 años para encontrar una solución que al final ya no termina siendo pública. Yo puedo responder, voy a responder parcialmente, perdonen, doctor. Para nosotros la labor y la participación del Estado es estrictamente necesario y sumamente importante. Sin el abogado no podemos empezar el desarrollo de un diálogo. De hecho, nosotros, el manejo de la negociación comienza con la preparación de la negociación. El doctor Gatica es experto en la materia y comienza el desarrollo de la charla con los letrados. Muy importante porque, de nuevo, nosotros lo podemos manejar, brindar el espacio necesario para que las partes puedan dialogar. Pero si la voluntad de los letrados tiene el germen del fracaso. Entonces, también trabajar con los letrados es para nosotros estrictamente necesario. ¿Y cómo los ayudamos? Muy importante. Bueno, allí brindando información que tal vez es ajena para ellos. Nos preparamos diariamente, siempre con el principio de mejorar todos los días, conociendo los distintos antecedentes que se desarrollan en los nuevos Estados Unidos. Ya inclusive queremos llegar a la Cámara de Instituciones para que los doctores tengan esa información que resulta a veces preponderante. Entonces, es sumamente importante trabajar con el letrado y brindarles todas las herramientas necesarias para que ellos puedan trabajar codo a codo con nosotros. Porque en esa parte yo les respondo. En lo otro, en la opinión, ya creo que tienen que responder la administración. A ver, bueno, por eso lo que aporta el doctor, no solo el último panel que aportó esta actitud, sino que habló anteriormente, con la enfermedad con que interactuamos bastante,
Por eso decíamos al comienzo, y lo dijo acá la coordinadora, que estas son oportunidades de enriquecernos, porque está bueno que juntos podamos ver la manera de fortalecer estos espacios cuando vimos que son buenos y positivos, saludables. Lo que comentaba sobre la videograbación es útil en tanto y en cuanto a ustedes les sirva también para acercar posiciones, para unar un criterio y encontrar una solución que ustedes mismos, con sus clientes y con sus colegas que representan a la parte contraria, autocompongan. En la medida que una filmograbación obstaculice esa finalidad, desístanla desde el vamos. Con respecto a la última inquietud, nosotros consideramos que es sumamente importante, lo dijo Carlos Díaz, la impronta con la que ustedes se preparan para una conciliación. Desde lo que le dicen a sus clientes, desde lo que ustedes comparten y transmiten en la audiencia. Nos han formado generalmente para pleitear, para ir a un juicio a intentar derrumbar los argumentos de la parte contraria e imponer los argumentos que consideramos válidos nosotros. Tal vez las universidades poco a poco van desarrollándose en este sentido de formar abogados que también tengan esta faceta conciliadora. Y es sumamente importante que así sea, y si no lo hicimos cuando nos tocó estudiar, que nos podamos capacitar y preparar para tener este tipo de actividad. Que no quita que también podamos ser buenos para pleitear y para llevar los juicios, sino que ampliamos esta zona de confort y en estas ocasiones nos desarrollamos con una impronta más conciliadora y no tan intransigente. La Corte de Justicia, ya vi, no va a ser la primera vez que se inicie con un proceso de mediación previa obligatoria. De hecho, tenemos fueros donde la mediación previa obligatoria existe y funciona muy bien. Es el foro de familia y el foro laboral, con excelentes resultados y que incluso, esto ya corre por mi cuenta, genera para el litigante una oportunidad de trabajo también, porque hay litigantes que son mediadores y que tienen esa fuente de trabajo también. Así que es cuestión de tiempo, lo anticipó Neto Cerezo y lo anticipó incluso la presidenta cuando estuvo acá. La Corte tiene esa intención de ampliar la mediación previa obligatoria, incluso para la parte civil. Tendrá que reunir los recursos y infraestructura que permitan avanzar en ese sentido. Así que bueno, no sé si hay otra. Y también por ahí sería válido aclarar que la instancia de mediación es una instancia de conflicto y no de litigiosidad, y totalmente válida poder iniciar una mediación previa. Y por ahí, ¿qué tiene de transcurso para nosotros cuando ya entramos en una etapa de litigio en que los chicos ya conocen cuál es la estrategia que tiene cada abogado dentro del curso, dentro del marco del curso? Entonces creo que las dos instancias son absolutamente necesarias. Tal como comentaba Nico, la mediación previa ha sido sumamente positiva en el foro laboral y familia, y creo que en el foro civil también podría andar bien, pero son instancias totalmente distintas a las que manejan los chicos en la unidad de conciliación. Y que esperemos, también estamos expectantes nosotros de la administración de que podamos tener una instancia, la mediación previa. Laura. Bueno, de la Universidad Nacional de San Juan, de la abogacía, y sí estudiamos los métodos alternativos de resolución de conflictos. Es un taller, así que ahora tratamos de hacer mucha práctica respecto a eso. Yo soy alumna adscrita y bueno, como que voy conociendo un poco más, y creo que eso de la confidencialidad como uno de los principios es un principio base, creo, de los métodos alternativos, pero hay una gran diferencia cuando hablamos de la conciliación y cuando hablamos de la mediación. Por lo menos yo quiero ver si estoy bien en lo que voy entendiendo, no preguntárselo a ustedes. De
que está dentro, como decía recién, dentro de la función jurisdiccional del juez. O sea, es ordenado por el juez de la conciliación, en cambio de la mediación, también es extrajudicial, hoy asistiendo al Poder Judicial, pero es una institución aparte del Poder Judicial. La unidad de conciliación en este caso está dentro del Poder Judicial como una unidad independiente que asiste en el proceso. Y dentro del proceso. Y dentro del proceso también. Sí, por eso puede ser usada esa audiencia por el juez, solicitada por el juez, y también desistida por parte, o sea, está al servicio, como yo decía, pero no así la mediación. O sea, es como que ir diferenciándolos, entiendo, y ahí sí hay una duda más marcada, que si la conciliación o la unidad de conciliación que han logrado esas partes ha sido en base o teniendo en cuenta el proceso de mediación, o sea, el protocolo de mediación. Yo creo que eso ahí puede causar esas confusiones, como crear un protocolo independiente de la conciliación como una institución también diferenciada. ¿No requieren ustedes hacer una diferenciación para evacuar esa inquietud profundamente válida? ¿Por qué se diferencia la conciliación de la mediación? Lo digo de verdad, son caras de una misma. En la mediación, ustedes, como debes haber estudiado en la facultad, se utilizan ciertas herramientas, ajeno el mediador al conflicto existente entre las partes mientras no sean ventilados por ellas. Nosotros abordamos en la conflictividad de otra manera, un poco más compleja, si se quiere ver, porque nosotros tenemos esa información del expediente. Entonces, como bien lo dijeron ambas doctoras y el doctor Gatino, hay una preparación enorme detrás de todo el desarrollo de la violencia. Entonces se prepara, se analiza, se lee la demanda. Los operadores conciliadores contamos con cierta experiencia, todos hemos realizado en algún momento de nuestra carrera judicial distintas labores que nos han enriquecido en ciertos aspectos, el olfato jurídico, los criterios de los jueces, etcétera, etcétera, que no debemos tomarlo así, pero tenemos cierta experiencia que nos permite entregarnos información que a la postre nos resulta muy fructífera a la hora de conciliar. Herramientas que no tienen los mediadores. Los mediadores están absolutamente ajenos a todo esto. Entonces, sí. La mediación despliega solamente la carátula. Exactamente. Para ser objetivo. Después son las partes las que le dan cada uno su punto de vista y orienta a funcionar la mediación. Exactamente. No así la conciliación. Usted está imbuido de un proceso. En definitiva son abordajes distintos, pero todos enfocados en un mismo objetivo. Yo voy a dar una opinión absolutamente personal. Me parece que a mí una audiencia de conciliación, que es parte de un proceso que está guiado y todo por un juez, es jurisdiccional. No, yo sí estoy de acuerdo a que sean video grabadas, después es necesario que dé la posibilidad, porque el juez no debe estar, no está ajeno a todo lo que ha pasado en el proceso. No veo por qué uno podría oponerse o con qué fundamento podría pedir que una audiencia no sea grabada por el juez, que lo posible sería genial que la audiencia sea presencial por el juez. Lo que no da son las posibilidades materiales de tiempo y todo. Pero a mí me parece que si alguna parte se opone a que una audiencia sea videograbada, me parecería que debería negarse. No encuentro un fundamento que lleve a que una audiencia de conciliación que es judicial sea ajena al juez. O sea, si la idea es no aceptar derechos o no reconocer algún derecho propio o del otro, no hace a la mirada del juez si es que no se dio la conciliación y está haciendo que resolver. O sea, uno verá como media. Digo, es una por supuesto.
Sin embargo, es contradictorio al fin, o sea, después va a estar ajeno, como raro. en la experiencia, esas situaciones nos han limitado la exposición de los intereses de cada parte. Abierto, cuando ya hay piedras en el camino de la negociación o del diálogo, nos limitan las herramientas. Es decir, si ya hay, en el caso de que nos supongamos que la autora no está de acuerdo en la videograbación de nosotros, ya nos limita un poco y se prescinde de esa herramienta y se utilizan otras en pos de lograr un acercamiento. Hay un número de herramientas y estrategias que se suelen utilizar y que nosotros estamos preparados para eso. De nuevo, insisto, es simplemente diversas herramientas que se pueden o no utilizar de acuerdo a cada caso particular. No todo se puede utilizar. Por eso, la experiencia nos lleva a tener ese atino de utilizar una y no otra, dependiendo del caso. Como la doctora mencionó, hay un gran componente y universo de causas que hay una carga emocional, un sucesor, una sucesión. Es sin número de causas que tenemos, esas diferencias emocionales que nos impiden lograr un acuerdo. Pero hay otras que también, divisiones de condominio, especulación, denuncias de daño temible, etcétera, etcétera. Accidentes de tránsito en los que no se involucran las aseguradoras, no vaya a haber algún abogado que sea un abogado. En las que sí hemos logrado tener suerte, y suerte en el sentido del éxito, de poder lograr acuerdos en ese sentido. Pero de nuevo, quiero resaltarles para darle ya al doctor, que está hace rato con el doctor, lo escuchamos. No, bueno, es de orden práctico. Cuando tienen pretensiones principales, accesorias o diversas pretensiones que se acumulan, han tenido experiencias de o promueven por ahí acuerdos parciales, porque se puede diferir obviamente en lo que no hay acuerdo para sentencias. Perfecto. De hecho, doctor, hemos tenido en una de las estrategias que hemos propuesto a los letrados es la de ir paso a paso, logrando pequeños acuerdos parciales que hemos llegado a obtener el resultado del todo. Ha sido muy positivo esta estrategia. No se pudo utilizar en todos los casos, pero sí hemos logrado ese tipo de Fantástico. Después me quedé pensando a la PIDE con respecto a casos de justicia de paz departamental, por ahí que no hay un soporte de unidades específicas. Siempre tienen la posibilidad, ya sé que cambian las circunstancias, pero tienen la posibilidad de la mediación por derivación. Una herramienta de recursos que siempre está, solo que los honorarios en este caso en el cargo de las partes, no como en la mediación previa obligatoria. Y lo último que quería mencionar, con respecto a esto de promover en otros espacios, yo creo que sí, ahí es donde tenemos que apuntar más que nada la justicia de paz departamental. En Fuero de Familia también se ha implementado una unidad de conciliación. Más allá que las unidades de conciliación, como bien lo han mencionado, están en el diseño original. Si ustedes ven el manual de funciones, la estructura, cuando se crean las oficinas judiciales, todas han tenido una unidad de conciliación en su diseño. Es parte de esa vocación que manifestamos como política institucional. Y en familia está funcionando muy bien también, es un pueblo, digamos, donde hay una conflictividad compleja, como se sabe, y ni hablar de lo que es el fuero laboral, donde tiene una tasa de efectividad enorme, más allá de que son procesos por ahí quizás más de origen, o sea, de naturaleza patrimonial, es diferente, quizás la dinámica y la herramienta quizás puede ser menos compleja, si se cabe, pero tienen una tasa de conciliación que ronda el 50%, es decir, que entre lo que se limpia en el fuero laboral con la mediación previa y lo que se alcanza acuerdos durante el proceso de conciliación intraprocesal, está llegando a sentencia una tercera parte de los procesos que sin esas dos modalidades, antes llegaban 10 causas a sentencia, ahora con la mediación previa y la conciliación están llegando 3 causas solamente a sentencia. Un poco la finalidad del sistema, y en el caso del fuero civil, bueno, mucho más, yo diría, desafiante la tarea que tienen por la diversidad de tipos de procesos y complejidad que tienen. Y aprovecho en ese caso realmente para felicitar a la unidad
no solo por la exposición, sino por la alta efectividad que tienen y el compromiso. Los administradores y la coordinadora también, por supuesto. Gracias. No me gusta nada que tenga que ver con conciliación. La aclaración que les quiero hacer es la diferencia entre lo que es conciliación y mediación. Desde mi punto de vista, que en la conciliación están todas las herramientas a disposición, todo el tiempo a disposición, cosa que no ocurre en mediación. El mediador quiere en una audiencia terminar todo, como mucho llega a 2, y no existe la misma vocación. Lo voy a decir en todos los casos porque no todos los mediadores son iguales. Por eso digo, no voy a decir en todos los casos. Pero aquí me ha tocado hasta con la directora de mediación. ¿Bien? Casos que no se le pone la misma vehemencia, el mismo cariño, la misma dedicación que sí se le pone en conciliación. Es absolutamente distinto. Entonces, eso también lo quiero dejar aclarado porque la conciliación para mí tiene mucho más efecto sobre las causas y sobre la disminución de finalizarlo antes después que lo que está haciendo la mediación. Estoy hablando por mí y en familia. Sí, por mí y en familia. En el resto de las actividades no lo conozco, pero en familia. Bueno, yo voy a aprovechar también. Defiéndase. No, es real que hay muchas mediaciones desde mi experiencia y lo que escuchamos acá como fuera de abogados, es que son muy efectivas las mediaciones previas. Algunas no, así. Pero aparte es necesario, ¿verdad?, sumar, estar como ya en la etapa procesal, cuando se ha judicializado en segundo, posibilidad de mediar, las dos son necesarias. Y ahora, como decía el doctor Mauricio, que ahora en familia se va próximamente implementar. Ya está, pero bueno, es como mucho más nuestro plazo, donde va a funcionar muchísimas áreas de consideración. Claro. Es re necesario. Así que también aprovecho mi situación. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por haber venido. Lo vamos a invitar a todos, le vamos a dar muchísimas gracias por haber estado, por darnos la mano en esto para que los colegas podamos trabajar más tranquilos y invitamos a todos a un break que vamos a tener ahora en un ratito. Así que damos por concluida esta charla y agradezco profundamente a todos ustedes y al doctor acá, que es el que se puso al hombro toda la capacitación, así que para llevar adelante esta charla. Así que, Pablo, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias.